Bienvenidos, mi nombre es Bernardo Vargas y este es otro capítulo de Éxitos en Manufactura. Les agradezco mucho que me acompañen. En este capítulo vamos a hablar, les voy a platicar de la segunda fase que vivimos en la empresa BorgWarner. Anteriormente yo ya les había platicado que ese proyecto, pues para todos los que participamos, fue un gran éxito, porque afortunadamente hicimos una muy buena planeación, con suficiente tiempo de anticipación, seleccionamos el talento correcto, es decir, desde la compañía constructora, el sitio correcto, los servicios, la asistencia legal. Y afortunadamente seguimos el programa y no tuvimos mayores problemas en la parte de preparación ni ya en la ejecución. Total que pudimos lograr en 16 meses la construcción de las naves. Ya con acabados terminados en oficinas. Teníamos todavía terminándose, por más que nada por el equipo, por los equipos, por la instalación de los equipos, las instalaciones de los laboratorios. Pero todo lo demás ya está prácticamente terminado. Y como trabajamos en paralelo, ya teníamos las máquinas instaladas. Ya habíamos también, porque trabajamos también eso en paralelo con los proveedores de la maquinaria, hicimos una preinstalación en los Estados Unidos y en Alemania, y allá corrimos las primeras piezas. Se ensambló, se empacó, se envió, y ya con toda esa experiencia que tuvo nuestra gente, pues ya cuando instalamos aquí en México, pues prácticamente esa tarea ya la habíamos hecho, solo fue repetir. Entonces fue un gran éxito, pero ahí viene la segunda parte. En 2008 se presenta la crisis de las subprimes en los Estados Unidos. Fue una crisis básicamente de hipotecaria. Pero esa crisis hipotecaria paró la industria de la construcción y poco a poco le fue pegando a todas las partes de la economía en Estados Unidos. Y pues la industria automotriz también fue el caso. Entonces, ¿qué sucedió? Se presenta la crisis de las subprimes. Las personas no tienen equity en sus casas, abandonan las casas, los bancos no pueden obtener de regreso el dinero que deberían de estar cubriendo los dueños de las casas, y ellos a su vez las deudas que ya en Wall Street ellos los inversionistas, los corredores de bolsa tenían autorizado llevar esta deuda y revender la deuda. Pues ahora no tenían forma de cómo dar seguridad, de cómo respaldar tanto directamente la que viene del propietario hasta el accionista. Entonces, instituciones muy grandes, me parece que una fue Lehman Brothers, no recuerdo el nombre de las otras, pero eran instituciones muy grandes, se declararon en quiebra. Y entonces el gobierno de Estados Unidos ayudó a algunas. De la misma forma, Ford y General Motors, Chrysler y General Motors se declararon en quiebra, y la única de los grandes que no se declaró en quiebra fue Ford, ¿sí? Pero entonces así estuvo el trancazo. Entonces la empresa donde nosotros estábamos trabajando era BorgWarner, y a BorgWarner le pegó igual, porque los proyectos que estábamos haciendo en la planta de Ramos, que es la que habíamos comentado en capítulos anteriores, fabricaba
cajas de transferencia de torque para camionetas. Entonces, el primer mercado que se cayó de automotriz en Estados Unidos fue el de camionetas. Entonces, cuando llega el plan de negocios para 2009, que era cuando ya empezábamos producción, ¡pum! En 2008, perdón, para 2009, ¡pum! Se cayó. Entonces se cayó, pero se cayó hasta del 100 al 40%. Es decir, si teníamos que íbamos a producir 100,000 piezas, pues ahora ya nada más íbamos a producir 40,000. Entonces, básicamente lo que tuvo que decidir la empresa es: cierro alguna o algunas de las plantas en Estados Unidos y me llevo mi producción a Ramos, a México, que acabo de empezar, que tengo un equipo, sí, con muchas ganas, pero nuevo. O la producción que voy a tener en México, hago lo mismo que hicieron este equipo en las pruebas. O sea, básicamente desconecto las máquinas, las empaco, las mando para Estados Unidos, las instalo allá. O sea, las desempaco, obviamente, las conecto, las instalo y echo producción allá. Pues eso fue, obviamente, la decisión más lógica. Y entonces, pues obviamente nosotros estábamos ante el riesgo, yo como gerente general, está ante el riesgo de que pues iban a cerrar la planta. Entonces, en esa posición, pues básicamente la actitud que se debe de tomar es pues como el capitán del barco. O sea, te hundes con tu barco, ¿no? Y pues tú eres el responsable. Y tienes que, más que pensar en que se hunda, tratar de rescatarlo a como dé lugar. Entonces, trabajamos como locos haciendo casos financieros. Y pues al final de cuentas encontramos posibles proyectos a la vuelta de un año con otras divisiones. Pusimos un caso de negocios para mandar gente a Europa a trabajar en proyectos de reducción de costos, porque en Europa también pegó esta crisis. O sea, fue en todos lados. A Volkswagen también, en muchas líneas se les cayó el 50% del volumen. Ni se diga BMW, Audi, las grandes. Pero no, también las medianas, Peugeot, Seat, todas sufrieron unas caídas de 30, 40, 50% en la demanda. Bueno, entonces hicimos ese plan. 10 personas nos fuimos a Estados Unidos. Se quedó un grupo como de 7, 8 personas en la planta. Más que nada para seguir cubriendo los costos de facturas, seguir con el día a día, gente de contabilidad, para también pagar impuestos, pues así, ¿no? Tener la contabilidad al día, permisos, claro, dar mantenimiento. Y a Europa nos fuimos un grupo de 10 personas. Bueno, para no hacer el cuento largo, varias personas se quedaron contratadas en Estados Unidos. Un ingeniero tuvo mucha suerte, se quedó trabajando en Alemania. Yo me contraté en Estados Unidos, ahí en Detroit, en un puesto de excelencia operacional. Básicamente, lo que viene siendo Toyota Production System, Lean Manufacturing, pero muy enfocado en la reducción de costos. ¿Por qué? Pues porque la necesidad de la economía de la empresa así lo requería. Entonces en un año pudimos reducir, les puedo dar un ejemplo, ¿no? En un año redujimos 2.5 millones de euros de productividad. O sea, eso era la verdad muy bueno. Más o menos, ¿cuánto vendía esa división? Pues aproximadamente unos 1,000 millones de dólares. Entre 800 y 1,000 millones de dólares. O sea, sí fue, para la parte de manufactura, sí fue una reducción sustancial de costo. Nada más para decirles que la planta tenía 5 plantas, que más o menos las 5 plantas facturaban como 150 millones de dólares. Entonces ahí viene, más o menos 750 millones de dólares es lo que facturaban en total, ¿no? Entonces, la verdad fue un éxito, me fue muy bien en ese periodo de tiempo. Pero ¿qué es lo que yo les quiero recomendar aquí? Bueno, lo más importante es
nunca perder la ilusión, nunca soltar la pelota, hasta el último día. Haciendo caso a la frase, no me acuerdo si era de Yogi Berra o de quién, que dice, esto no se acaba hasta que se acaba. O como la famosísima de el señor Fernando Marcos, que decía, hasta el último minuto tiene 60 segundos. Entonces, ¿eso qué quiere decir? Que tanto en los escenarios que nosotros elaboramos, pero más que nada donde nos dimos a conocer, y digo nos, porque fue todo el equipo. Como le dije, hicimos una gran selección de personal y teníamos gente con una disposición, con una energía y con una actitud tan positiva, que lo que hizo la diferencia en todo el proyecto fue la actitud. Muy inteligentes, muy capaces, pero sobre todo la actitud flexible, energética, con mucho sentido de urgencia, para entregar las cosas, no al ratito, no mañana, no, en el día, promesa. Keep promises, guardar las promesas, era un valor que nosotros teníamos ahí. Promise kept. En todo, en todo, en todo. Entonces, desde el principio del proyecto nosotros implementamos las máquinas que íbamos a tener nosotros instaladas ahí en el proceso, dispositivos a prueba de error. Entonces eso les llamó muchísimo la atención tanto a los franceses, gringos, alemanes, porque era una empresa muy de varias nacionalidades. Les llamó muchísimo la atención, pero nosotros ya teníamos un entrenamiento de General Electric, de Denso, varias personas que yo decidí incluir en el proyecto, quedaron finalmente dentro del equipo de trabajo, y traíamos todos esa cultura de anticipar los defectos, anticipar los errores. Eso nos ayudó muchísimo, porque la verdad, cuando arrancamos produjimos muy pocos defectos. O sea, nosotros ya estábamos en el 85% de eficiencia en el tercer mes, como dice el librito. Exactamente como hacía años lo habíamos hecho en Denso. Hay que ser honestos. También tuvimos mucho apoyo del corporativo de la empresa. O sea, recursos. Sí le invertían dinero para las cosas importantes. Y cosas que obviamente fueran a dejar un beneficio, una utilidad, ¿no? Entonces, como todo lo teníamos soportado y cada mejora que hacíamos, nosotros rápidamente calculamos los beneficios. No, pues son proyectos que, aunque son chiquitos, pues se pagaban en un año y medio, en un año. No, pues ¿quién no le va a invertir? Porque eso, como dicen los americanos, further down the road, más adelante del camino, vas a ver cómo te va a ahorrar dolores de cabeza. Eso a nosotros nos ganó el que hayan confiado en nosotros, y que a una buena parte del equipo administrativo, porque éramos 30, y les estoy hablando que nos quedamos 18 o 20 personas. Desafortunadamente la fuerza de trabajo, pues como no tenía ninguna actividad, a ellos los tuvimos que dar de baja, pero los dimos de baja con una liquidación prácticamente el doble. Obviamente con todas las cartas de recomendación. También nos fue que prácticamente cuando rearrancamos, un año y medio después, 2 años después, volvimos a arrancar la planta con otro producto completamente diferente. Prácticamente recontratamos al 50% de nuestra mano de obra directa, para que vean qué buena imagen tenían de la empresa BorgWarner ahí en Ramos Arizpe. Entonces, solo buenas experiencias. ¿Por qué? Porque como no, para mí no fue un fracaso. O sea, para mí fue un éxito, porque yo aprendí cómo manejar esa crisis. Entonces, ¿cómo hacerlo? En lugar de preocuparte, ponte a trabajar. Get busy. Pero en cosas realmente productivas. A ver, por un lado, ¿qué escenarios positivos puedo producir? Por otro lado, ¿qué acciones puedo llevar a cabo en este momento para ayudarle a la empresa? Reducimos costos y con una buena chance hasta nos quedamos y podemos mantener nuestro trabajo. Y lo otro,
que fue realmente un golazo, fue el que de forma flexible, sin ningún rencor, sin ningún mal sentimiento, el equipo fue e instaló las líneas en Estados Unidos, en las plantas donde se iban a quedar. O sea, se hizo todo el trabajo de desmontaje, se hicieron las traducciones de las instrucciones de trabajo en inglés, se montaron y se probaron y nos regresamos para que la mano de obra ya fuera el mínimo posible. Entonces, espero que les haya servido esta experiencia. Nuevamente, mi nombre es Bernardo Vargas y les doy muchísimas gracias por acompañarme y los veo en el siguiente capítulo de Éxitos en Manufactura. Hasta luego.